A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de figuras que acumularon riquezas tan descomunales que sus nombres quedaron grabados no solo en los libros de economía, sino en la estructura misma del poder global. Hoy, cuando pensamos en millonarios, es común imaginar a Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates o Elon Musk. Y sí, todos ellos son gigantes en sus industrias. Pero lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá. En este video, no hablaremos solo de millonarios modernos, sino de los verdaderos titanes del dinero. Hombres que no solo dirigieron empresas, sino que moldearon imperios económicos, controlaron industrias completas y manipularon gobiernos desde las sombras. Su fortuna era tan inmensa que podrían haber comprado países enteros. Y algunos, de hecho, lo intentaron. ¿Quieres saber quiénes fueron? ¿Cómo hicieron su fortuna? ¿Y por qué aún hoy sus apellidos resuenan en las altas esferas del poder económico? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no lo enseñan en las universidades. Y si te apasiona el poder, el dinero y las mentes que lo dominaron, suscríbete ahora a Mentes de Riqueza. Activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por los secretos del poder económico más allá del tiempo. Comenzamos con un titán que salvó a Wall Street con una sola firma: John Pierpont Morgan, el hombre que no necesitaba un trono para gobernar un imperio. Desde su infancia, marcada por problemas de salud y una personalidad reservada, Morgan mostró una obsesión casi quirúrgica por el orden, la precisión y el control. No fue un simple banquero, fue el cerebro financiero detrás del nacimiento del capitalismo moderno. Fundó JP Morgan & Company, pero su ambición no se quedó en las oficinas. Compró, fusionó y reestructuró gigantes industriales como General Electric y US Steel, creó conglomerados que definieron la era moderna y tejió una red de influencia tan grande que terminó controlando los ferrocarriles y gran parte del sistema eléctrico de Estados Unidos. En 1907, cuando el país enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con colapsar todo el sistema bancario, el presidente y el tesoro acudieron a Morgan, no por cortesía, sino por necesidad. Literalmente cerró la puerta de una biblioteca, reunió a los banqueros más poderosos del país y no los dejó salir hasta que firmaron un plan de rescate nacional. Una sola firma suya, en medio del caos, salvó a la economía de sin que el gobierno moviera un solo dólar. Su figura era tan dominante que incluso el Congreso lo temía. Cuando fue interrogado por un comité, uno de los senadores le preguntó si no era demasiado poder para un solo hombre. Morgan sonrió y respondió con serenidad: «El carácter, señor. El crédito depende del carácter». Hoy, su legado vive a través de JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos y uno de los pilares del sistema financiero global. Y este es solo el primero de los 6 magnates que transformaron el mundo. Si Morgan podía rescatar un país con una pluma, imagina lo que hicieron los otros 5. ¿Te imaginabas que una firma podría salvar Wall Street? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a Mentes de Riqueza. En el segundo peldaño, un apellido que gobierna desde el silencio: André Oscar Wallenberg. Si crees que el poder se mide por cuánto ruido haces, entonces aún no conoces a los Wallenberg. Mientras otros magnates construyeron fama, ellos construyeron silencio. Pero bajo ese silencio, movieron hilos que aún controlan economías completas. Todo comenzó con André Oscar Wallenberg, un visionario sueco que, tras presenciar el pánico bancario en Estados Unidos en 1837, comprendió que el futuro no estaba en seguir modelos, sino en reinventarlos. A su regreso a Suecia, fundó el Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, y cambió para siempre la forma de hacer banca. Introdujo prácticas modernas de ahorro, préstamos y financiamiento, que luego serían imitadas en todo el continente. Pero eso fue solo el inicio. La familia creó Investor AB, el holding financiero más influyente de Europa, y desde entonces han sostenido el poder económico de Suecia, y mucho más. Hoy, sus inversiones abarcan desde AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, hasta el mismísimo Nasdaq, extendiendo su influencia a través de más de 275.000 millones de dólares en activos y un tercio de la bolsa sueca. Todo esto, sin aparecer en portadas, sin escándalos, sin levantar la voz. Durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que los Rothschild, financiaron ambos bandos, una jugada fría y estratégica para proteger su capital sin importar el resultado del conflicto. Pero quizás su jugada más brillante fue otra.
evitar la temida maldición de la tercera generación. ¿Cómo lo lograron? Creando fundaciones familiares que impiden que el poder caiga en manos de herederos débiles. Así, su legado no solo ha sobrevivido, se ha fortalecido por más de 150 años. Son la élite dentro de la élite. No necesitan popularidad. Su poder está diseñado para perdurar, no para brillar. Y si crees que esto es sorprendente, espera a conocer al número 3. Porque si Wallenberg controló Europa desde el silencio, el próximo dominó el mundo de los ricos a través de la moda y el estilo. El tercer nombre nos sumerge en el lujo convertido en dominio. Louis Vuitton y Bernard Arnault. La historia comienza con un niño pobre del campo francés. Se llamaba Louis Vuitton. No sabía leer ni escribir, pero tenía algo más valioso, una obsesión por la perfección. A los 14 años, caminó a pie más de 400 kilómetros hasta París, donde, tras años de esfuerzo, se convirtió en el artesano personal de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Vuitton revolucionó el mundo del equipaje. Inventó maletas de lona liviana, apilables y resistentes al agua, cuando aún existían baúles pesados de madera. Más adelante, diseñó los primeros bolsos de mano para mujeres, creando no solo funcionalidad, sino símbolos de estatus. Sin saberlo, estaba sentando las bases del lujo moderno. Décadas más tarde, tras guerras, herencias divididas y crisis, apareció Bernard Arnault, un ingeniero con instinto de cazador. En los años 80, vio el potencial dormido de la marca y tomó el control de Louis Vuitton, fusionándola con otras casas históricas como Dior, Moet & Chandon y Hennessy. Así nació LVMH, el conglomerado de bienes de lujo más grande del mundo. Pero Arnault no se conformó con vender bolsos o perfumes. Lo que realmente vendía era estatus, exclusividad y poder simbólico. Convirtió a LVMH en un imperio de más de 75 marcas, dominando desde la moda hasta los vinos, la relojería y la hospitalidad. Cada producto no solo tiene valor, tiene historia, legado y deseo cuidadosamente construido. Hoy, Louis Vuitton es la marca de lujo más valiosa del planeta, y Bernard Arnault ha superado en riqueza a figuras como Elon Musk y Jeff Bezos. Pero su verdadero poder está en algo más sutil. Modeló el deseo humano a escala global y lo convirtió en un negocio imparable. Si un niño sin educación pudo llegar a las manos de una emperatriz y un empresario discreto a la cima del poder económico, imagina lo que hizo el número 4. Porque el próximo magnate no vendía productos, vendía petróleo, influencia y miedo. Ahora damos un salto al auge del petróleo con el arquitecto del monopolio, John D. Rockefeller. Antes de que existiera Elon Musk, antes de que Jeff Bezos soñara con Amazon, ya había un hombre cuya fortuna eclipsaría a todos: John D. Rockefeller, el hombre más rico de la historia moderna. Fundador de Standard Oil, construyó un imperio basado en la sangre negra del siglo XIX, el petróleo. En su apogeo, controlaba más del 90% de todo el petróleo refinado en Estados Unidos, convirtiéndose en una figura temida, reverenciada y, para muchos, inalcanzable. Rockefeller no era solo un empresario, era un estratega despiadado. Compraba refinerías para absorberlas o para cerrarlas. Negociaba tarifas secretas con ferrocarriles, aplastaba a sus competidores y convertía las crisis en oportunidades. Fue tal su dominio que, en 1911, el gobierno de I.U. tuvo que intervenir y desmantelar Standard Oil por prácticas monopólicas. Pero aquí viene lo irónico. Al dividirse, la empresa se multiplicó. De sus pedazos nacieron gigantes como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, y la fortuna de Rockefeller se disparó aún más. Rockefeller entendió algo. El poder que no se limpia se perpetúa con filantropía. Donó más de $500 millones, creando universidades, fundaciones médicas y apoyando la ciencia. Así nació la dinastía Rockefeller, que hasta el día de hoy mantiene influencia en sectores estratégicos como la banca, la política internacional y la filantropía global. Si Rockefeller moldeó el mundo industrial con petróleo y acero, el número 5 lo moldeó desde los pasillos del poder invisible: la banca internacional. Prepárate, porque lo que viene es más discreto, pero aún más inquietante. Si esto te está pareciendo fascinante, dale like y compártelo con alguien que ame la historia del poder. Quinto en la lista, quizá el más enigmático de todos: Nathan Mayer Rothschild, el banquero que compró el futuro.
Si el poder tuviera una fórmula secreta, los Rothschild fueron quienes la escribieron. Durante más de un siglo no hubo guerra, tratado ni crisis económica en Europa que no llevara su firma, o su dinero. El ascenso comenzó con Mayer Amschel Rothschild, un prestamista judío en Frankfurt, que no solo acumuló fortuna, sino que sembró una visión: crear un imperio financiero familiar. Pero sería su hijo, Nathan Mayer Rothschild, quien la convertiría en una maquinaria de poder global. En el corazón de Londres, Nathan dominó la bolsa como si fuera un tablero de ajedrez. Durante las guerras napoleónicas, su red de mensajeros y palomas le permitió recibir noticias clave antes que nadie. Al enterarse de la derrota de Napoleón en Waterloo, lanzó una jugada maestra: comenzó a vender activos en la bolsa, haciendo creer a todos que Francia había ganado. El pánico se apoderó del mercado, y cuando los precios tocaron fondo, compró todo. En cuestión de horas, se convirtió en el hombre más poderoso del sistema financiero británico. Pero Nathan no estaba solo. Sus hermanos, siguiendo el plan familiar, fundaron bancos en París, Viena, Nápoles y Frankfurt, creando la primera red bancaria internacional de la historia, con una sincronización que los gobiernos solo podían envidiar. Mientras los ejércitos se movían con lentitud, los Rothschild movían oro, bonos y tratados con velocidad implacable. Financiar guerras, construir ferrocarriles, explotar minas, invertir en petróleo, rescatar naciones enteras de la quiebra. Para los Rothschild, el dinero no era el fin, era el medio para influir silenciosamente en el destino del mundo. Hoy, muchos creen que su poder desapareció. Otros aseguran que simplemente aprendieron a operar desde la sombra. Su apellido sigue siendo sinónimo de discreción, influencia intergeneracional y riqueza legendaria. Si Nathan Rothschild demostró que la información vale más que el oro, el número 6 convirtió la innovación y el acero en un imperio que cruzó océanos. El último de esta lista no necesitó herencias ni títulos nobiliarios, solo una visión indestructible. Y para cerrar con acero y vapor, Cornelius Vanderbilt, el emperador de los rieles. Comenzó con un préstamo de $100 que le dio su madre y terminó construyendo el imperio de transporte más grande del planeta. Sin apenas educación formal, pero con una mente afilada y una voluntad imparable, Cornelius Vanderbilt encarnó la esencia del sueño americano, en su versión más dura y cruda. Primero conquistó los mares, dominando el negocio de los barcos de vapor. Luego, en una jugada que pocos se atreverían a hacer, vendió todo su imperio naval y apostó por una nueva era: los ferrocarriles. En poco tiempo, aplastó a sus competidores con precios tan bajos que nadie podía seguirle el ritmo. Y cuando quebraban, simplemente compraba sus restos y los convertía en parte de su red. Su fortuna llegó a ser tan vasta que en su momento tenía más dinero que el Tesoro de los Estados Unidos. Construyó rutas, ciudades y fortunas, pero también dejó atrás rivales arruinados y aliados traicionados. Su estilo era brutal pero efectivo, y su legado es innegable. Universidades, estaciones, avenidas y monumentos en todo el país aún llevan su nombre. Vanderbilt no heredó poder. Lo construyó a punta de acero y ambición. 6 hombres. 6 caminos hacia el dominio absoluto. Desde la banca silenciosa de los Rothschild hasta la opulencia calculada de Arnold. Desde los tentáculos invisibles de los Wallenberg hasta el petróleo de Rockefeller, todos ellos reescribieron las reglas del poder económico. Algunos lo hicieron a plena luz, otros desde la sombra, pero todos dejaron una huella imborrable en la historia del dinero y del mundo. ¿Cuál de estos titanes te sorprendió más? ¿A cuál ya conocías y cuál te voló la cabeza? Déjamelo en los comentarios, no dejes de suscribirte. Con esto me apoyas con el crecimiento del canal. Y si te apasiona entender cómo se construye el verdadero poder, suscríbete ahora a Mentes de Riqueza, activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo. Porque para entender el presente, hay que conocer a quienes moldearon el pasado. Nos vemos pronto.